Buenas tardes. Como siempre, ser bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos a ver y oír y disfrutar de esta conferencia de hoy. Como tenéis, la Agencia Espacial Europea explora mundos acuáticos helados. JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Mis compañeros del equipo de conferencias me han señalado que sería justo y necesario que tuviéramos un minuto de silencio como respeto y solidaridad y condolencia tanto a las víctimas como a los familiares de las víctimas del último desgraciado accidente de ferroviario de Ademuz. Así que, si estáis de acuerdo, comenzamos el minuto de silencio. JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, es la próxima gran misión de ciencia planetaria liderada por la Agencia Europea Espacial. Y ha sido la primera misión que ha sido calificada con la L en inglés de Large, que marca aquellas de máximo interés e importancia y tamaño. Está dentro del programa, como dicen aquí, con mi misión, que abarca la década de 2015 a 2025 de la Agencia Espacial. Su viaje comenzó un 14 de abril del año 2023 y terminará cuando la sonda llegue a Júpiter en 2031. El tema general de JUICE es la búsqueda de potenciales mundos habitables alrededor de los planetas gigantes y gaseosos. Júpiter es evidentemente un ejemplo clarísimo de planeta gigante y gaseoso, como hay muchísimos dentro de la galaxia. Y se sospecha que sus 3 lunas heladas, que son Europa, Ganímedes y Calisto, debajo de sus océanos helados, bajo la superficie, es posible que alberguen entornos favorables a la vida como la conocemos en la Tierra. Nicolás Altobelli es el director de la misión Jupiter Icy Moon Explorer. Se graduó en la Grande École Centrale Supélec francesa, es decir, en París o en Rennes, y obtuvo su doctorado como astrofísico en la Universidad de Heidelberg. Preciosa ciudad, preciosa universidad. Y vamos, para mí, además creo que es la 6ª en importancia por calidad en Europa. O sea que es enhorabuena. Muy bien elegido, entonces. Sí, muy bien elegido. Se incorporó a la Agencia Espacial Europea en 2007. Nicolás trabajó en diversas misiones planetarias como Mars Express y como Rosetta, hasta que se hizo cargo del proyecto JUICE. Amigo Nicolás, bienvenido. Gracias. Cuando quieras puedes empezar. Gracias. Ante todo, mi nivel de español no es lo que quería, entonces si hay faltas de ortografía o todo, no dudéis a preguntar si hay algo que no entendéis y voy a esforzarme. Como Eloy lo ha resumido muy bien, se trata hoy de hablar de JUICE, de la misión hasta Júpiter para explorar las lunas heladas. Las lunas heladas son objetos en la galaxia, en el sistema solar, que son muy interesantes porque se sospecha que poseen un océano de agua líquido bajo de la superficie. Y por eso es muy interesante desde el punto de vista de la astrobiología, que es el estudio de la biología que podría existir en el espacio. Y la misión JUICE es la primera vez que cambiamos una misión, un satélite, con un conjunto de instrumentos científicos para verificar esta hipótesis. Y voy a intentar explicar esto con un poco más de detalle. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ante todo, tenemos que definir un poco mejor qué son las lunas heladas y por qué se dice a veces que son mundos acuáticos. Vamos a tener una parte de ciencia un poco larga antes de que vamos a empezar a hablar de JUICE y de lo que intentamos averiguar en estos mundos. Una cosa, voy a insistir que Júpiter es casi nuestra vecindad.
nuestra vecindad en el espacio. La galaxia tiene un gran tamaño y no podemos ir con un satélite en otras estrellas y otros planetas de la galaxia. Entonces Júpiter es como un arquetipo de planeta gaseosos con lunas heladas, y por eso es una oportunidad estudiar en nuestra vecindad cómo estos mundos pueden funcionar. Y con eso, no sé cuál es vuestro nivel de astronomía, entonces si hay expertos en las salas, perdóname, vamos a empezar con lo más simple. Esto es nuestro sistema solar, hay una estrella, el Sol, y tenemos dos partes, lo más lejos del Sol, lo más cerca del Sol, con planetas telúricos, que son sólidos, que son hechos de tierra, de roca, y más lejos del Sol, los planetas gaseosos, que son más grandes, y la superficie está gaseoso, no hay tierra en la superficie. Es muy simple, pero esto es importante para entender que en el sistema solar, si estamos cerca del Sol, el agua se escapa. Hay poco agua. Se escapa en la parte exterior del sistema solar, el agua puede existir de forma helada. Y hay un sitio increíble que se llama la Tierra, donde el agua líquida puede existir a la superficie del planeta. Y eso es un poco raro. Es algo que nunca hasta ahora hemos encontrado en un otro lugar del sistema solar, claro, pero también de la galaxia. Esta parte es donde encontramos las lunas heladas, alrededor, donde el agua helada puede existir, y alrededor de planetas gaseosos gigantes. Y vamos a necesitar esta definición aquí, se llama la línea de hielo, es la transición entre el agua líquida o vapor y el agua que puede existir de manera helada. Es la distancia hasta el Sol donde se puede existir agua helada en la superficie de un cuerpo. Ok, ahora os enseño aquí las lunas principales del sistema solar. Esto es la línea de hielo. Y veis que las lunas las encontramos en el sistema solar externo, lejos del Sol. En el sistema solar interno solamente hay la luna de la Tierra y dos lunas de Marte, Phobos y Deimos. Y vamos a hablar hoy de estas tres lunas en particular que tienen un potencial astrobiológico importante. Estas lunas son cuerpos muy grandes que pueden ser más grandes que un planeta. Por ejemplo, Ganímedes es más grande que Mercurio. No son pequeñas lunas, son cuerpos de tamaño comparado, que se puede comparar con planetas. Hay una excepción que es Enceladus. Vamos a hablar un poco de Enceladus. Es una pequeña luna del tamaño más o menos de diámetro de como España. Son mucho más pequeños que los demás. Esta luna, no vamos a hablar de esto hoy, es Titán, es una luna de Saturno, es la única luna del sistema solar con una atmósfera. También es una luna helada, pero con una atmósfera. Pero hoy vamos a hablar de estas tres, Europa, Calisto y Ganímedes, y para la comparación con nuestra luna es más o menos comparable en tamaño. Lo interesante en este tema es que ahora conocemos en la galaxia más de 3.200 sistemas solares, y es una pequeña parte de los millones de estrellas que hay en la galaxia. Y entonces se sospechó que hay, más o menos ahora conocemos estrellas con lunas, con planetas y lunas. Y eso es una representación interesante de todas las planetas extrasolares que conocemos. Entonces hay que imaginar que alrededor de algunas de estas planetas hay lunas heladas también. Entonces hay muchísimas planetas extrasolares del tamaño de Júpiter, de los planetas gaseosos, y hay que imaginar que hay también muchas lunas heladas alrededor de esos planetas. Entonces, lo que intentamos averiguar en Júpiter solamente es entender cómo funciona esto como arquetipo de planeta gigante gaseoso.
y Calisto, Ganímedes y Europa. No vamos a hablar de Io hoy porque hoy Io no tiene agua helada, es una luna de roca con mucho volcanismo. Nos vamos a enfocar en estas lunas. Y un poco de historia, en enero de 1610, Galileo, una noche de enero, ha descubierto 3 puntos muy brillantes, alrededor de Júpiter, y no sabía lo que era. Entonces ha hecho lo que todos los científicos hacen, es recordar lo que ha visto, y ha visto que estos puntos estaban cambiando de posición de un lado al otro de Júpiter. Ha sido la primera vez ha sido la demostración que sí hay cuerpos, que la Tierra no es el centro de todo, que a este tiempo la Iglesia estaba diciendo que la Tierra estaba el centro del universo. Y eso, con las lunas de Júpiter, ha sido la primera demostración científica de que necesitamos un otro modelo, que el modelo de la Iglesia. Entonces, es interesante por la historia de la ciencia. Y algunos siglos después, es lo que conseguimos con satélite. Estas imágenes han sido grabadas por la misión Cassini en diciembre del año 2000 durante un sobrevuelo de Júpiter. Son imágenes de Io y de Europa durante el sobrevuelo de la misión, y estas imágenes lo hemos puesto como una pequeña película, pero veis cómo la técnica puede cambiar el punto de vista de la humanidad. Una cosa importante, las lunas heladas de Júpiter tienen lo que se llama, creo en español, un acoplamiento mareal, es decir, que siempre se ve o muestra el mismo lado a Júpiter. ¿Okay? Entonces, hay un lado posterior, delantero, antijoviano, el lado joviano está hacia Júpiter y antijoviano. Hay que imaginar las lunas que siempre, como nuestra luna, muestran la misma cara a Júpiter. Y tenemos mapas de la superficie de las lunas, y Europa es interesante porque tiene una superficie muy joven. Joven, se habla de manera geológica. Yeah. Menos de 100 millones de años. Es hecho de agua helada, pero con un poco de contaminantes. Por ejemplo, hay zonas aquí con muchos contaminantes que parece que está saliendo del interior de la Luna, y todavía no sabemos de cuál material es. Es una cosa que vamos a intentar de descubrir, pero ahora no sabemos qué es. Y podéis ver también que hay pocos cráteres de impacto, lo que también significa que la superficie está muy joven. Tenemos al otro lado, más lejos de Júpiter, la luna Calisto, que tiene una superficie muy antigua, más como la edad del sistema solar, con agua helada, pero muchos contaminantes, como dióxido de carbono, dióxido de azufre, silicatos, y no tiene ninguna actividad, no hay nada que parece surgir del interior, y la superficie está saturada de cráteres de impacto. Eso para la gente que estudia la geología significa que el cuerpo está muerto geológicamente. De geología. Lo siento. Y entre los dos hay Ganímedes, y Ganímedes tiene superficie muy antigua, como Calisto, pero también menos antigua, como Europa. Una mezcla de agua y contaminantes más o menos igual, y sí hay una rejuvenecida tectónicamente la superficie, y terrenos oscuros, donde hay muchos contaminantes y donde no ha pasado mucho durante miles de millones de años. Y eso es un enigma, porque lunas que han evolucionado en el mismo lugar alrededor de Júpiter, ¿por qué tienen una cara tan diferente? ¿Por qué tienen una evolución tan diferente?
No lo sabemos. Es una de las preguntas que tenemos que estudiar con JUICE. Lo que sabemos o lo que sospechamos ahora es que hay agua líquida en el interior de las lunas heladas, de Ganímedes, de Europa y puede ser de Calisto también. Y eso lo sabemos cómo, gracias a esta misión Galileo, que ha explorado el entorno joviano desde 95 hasta 2003. ¿Y cómo se sabe si hay agua en el interior? Porque no vamos en el interior. Es que combinamos mediciones de gravedad, el campo de gravedad de la Luna, con espectroscopia, es decir, analizamos la luz del Sol reflectada por la superficie y vemos cuál es la composición de la superficie, depende de las frecuencias de la Luna que están reflectadas. Y hacemos mediciones también del campo magnético. Esto es muy importante. Y ahora hay un poco de física, porque eso es la evidencia indirecta que hay agua líquida en el interior de las lunas. Se llama la inducción magnética. Simplemente es que cuando hay un campo magnético que está cambiando cerca de un conductor, hay un campo inducido que aparece. Y eso pasa a Júpiter porque Júpiter posee un campo magnético muy fuerte, inclinado con el plano ecuatorial. Entonces, este campo está girando con Júpiter con un periodo de 10 horas. Y al mismo tiempo, nuestras lunas están rotando con una velocidad menos de 10 horas. Y entonces, si estamos en la Luna, vemos un campo magnético que está cambiando todo el rato. ¿Y qué hemos medido? Un campo inducido en las lunas. Eso ha sido una sorpresa tremenda que Galileo ha visto. Han visto este campo inducido. Y la única explicación es que hay una capa dentro del conductor, para inducir este campo. ¿Y cómo podemos tener en una luna una capa de conductor con agua salada? ¿Okay? Es que hay mucho agua, pero es un componente de la luna y es la única manera, la más simple de explicar por qué tenemos un campo inducido. Las publicaciones sobre eso han sido tremendas. En Nature, ha sido un éxito científico tremendo. Se ve aquí, por ejemplo, durante un sobrevuelo de Galileo cerca de una luna. Esto sería el campo magnético de Júpiter si no habría la inducción del segundo campo. Y esta asignatura aquí significa que hay algo conduciendo el corriente dentro de las lunas. Ganímedes es aún más complicado porque hay tres campos. Hay el campo de Júpiter, hay el campo inducido por la capa de agua, y también parece que hay un campo intrínseco que proviene del interior, del centro de Ganímedes, como nuestro campo en la Tierra, que se añade a los dos otros campos. Ganímedes va a hacer una investigación muy importante con un magnetómetro con JUICE para entender cómo estos tres campos interactúan y cómo se pueden separar y entender cómo se generan. La otra evidencia de agua líquida en el interior de las lunas es la morfología de la superficie de las lunas. Eso no puede existir sin movimiento en el interior. Son como un cañón, como hay cosas que están empujando del lado, y la explicación para que esto funcione físicamente sería capas de hielo con diferentes temperaturas
e intentan sacar, y por eso resulta como una tectónica de placa, pero de hielo. Hay modelos físicos que explican esto. Lo que no podemos explicar es de qué está hecho este material aquí que parece salir del interior de las lunas. Estas regiones se llaman caos, como el caos, y es una de la evidencia que hay agua líquida o algo moviendo dentro de la luna bajo de la superficie. Y cuando ponemos todo junto, los modelos de física, de química, también de termodinámica, hay que concluir que tenemos más agua en volumen en una luna como Europa que la Tierra. Tenemos la costumbre de pensar en la Tierra como una planeta llena de agua, porque es un planeta azul y todo, pero no, es un 4% de la superficie, es muy poco. La profundidad máxima son 10 kilómetros. En Europa hablamos de océano de profundidad de 100 kilómetros. 10 más profundidad que en la Tierra. Y por eso se llaman los icy moons, las lunas heladas, a veces ocean worlds, mundos océanos, por la cantidad de agua líquida que poseen en volumen. Normalmente, este gráfico os explica dónde se puede encontrar agua líquida en un sistema solar. Nuestra estrella, el Sol, sería esta aquí, la 1. Y hay estrellas mucho más brillantes y mucho menos. Depende de si la estrella, del tamaño de la estrella, hay que ir más lejos de la estrella para encontrar nuestra línea de hielo. Y eso, tradicionalmente, esta zona aquí, donde el agua líquida puede existir en la superficie de un planeta, se llama la zona de habitabilidad. Porque hasta ahora hemos pensado que para que un entorno sea una zona de habitabilidad hay que tener agua líquida en la superficie. Pero lo que vamos a demostrar o a entender es cómo el agua líquida se puede mantener tan lejos de la estrella, más allá de la línea de hielo. La pregunta. Hay, número 1, el papel de la presión. Como sabéis, el agua es un elemento muy interesante porque la temperatura de fusión del agua se reduce a presiones más altas. Y eso no es el caso con otros elementos. Es un poco raro, pero explica por qué icebergs, por ejemplo, flotan. Flotar, ¿no? ¿Se dice? En la Tierra se conoce, por ejemplo, un lago que se llama Vostok. A una profundidad de 3.000 metros se puede encontrar agua líquida. Y eso ayuda la presión sobre la capa de hielo para mantener agua líquida. También el papel de la química, de la composición química. ¿Sabéis? Cuando en invierno hay hielo en el suelo, se pone sal. Y este sal lo que hace es que en lugar de tener un agua pura con una temperatura de fusión de 0 grados, vamos a bajar la temperatura de fusión, con la cantidad de sal que ponemos. En las lunas heladas no es con sal, es con amoníaco. Hay mucho amoníaco y hay una mezcla de agua y amoníaco y podemos conseguir una temperatura de fusión de menos 100 grados. Entonces, combinando la presión y la composición química, podemos bajar mucho la temperatura de fusión del agua. Y el papel del calentamiento por marea puede ser que es el más importante. Os explico el concepto básico. Necesitáis un planeta central con mucha masa, porque necesitáis mucha gravedad. Por eso Júpiter, planeta gaseoso gigante. Y
Las lunas alrededor están en órbita, pero son elipses. Nunca es un círculo perfecto. Un elipse es como un círculo, pero con un poco de excentricidad, un poco de deformación en ambos lados. Y debido a esta excentricidad, la Luna recibe una fuerza de gravedad diferente en un lado y en el otro, y esta diferencia cambia, depende en la posición de la Luna en su órbita. Y hay que imaginar, es como una bala o algo que estáis comprimiendo y extendiendo. Y esto genera mucha fricción en el interior y entonces calor. En combinando el calor generado por esto con la composición y con la presión, podéis tener lunas heladas con agua líquida bajo de la superficie. Aquí he puesto una imagen de Io, que no es una luna helada, pero el volcanismo de Io, aquí esto es una imagen de un volcán de Io. La energía que permite a este volcán de existir es debido al calentamiento por marea. Io está muy cerca de Júpiter y entonces este concepto funciona muy bien. Ahora lo que estamos haciendo es recorrer todos los datos que tenemos de Galileo, los modelos, la física, pero no es suficiente para saber cómo está hecho el interior de las lunas. En el interior de Europa se sospecha que hay un núcleo se dice, de rocoso en contacto con una capa de agua líquida y una fina 10 kilómetros hasta 50 kilómetros, capa de agua helada. En Ganímedes hay modelos por todas partes. Hay gente, esto es un modelo interesante, hay un núcleo rocoso y puede ser de hielo y de níquel, pero parece que el agua no puede existir en una capa extendida. Es como un sándwich. Hay capas de hielo y capas de agua líquida, otra capa de hielo, etc. Pero en realidad no lo sabemos. Es lo que intentamos medir con JUICE. Vale, los científicos juegan mucho con estos modelos ahora, porque si tenéis el modelo que vamos a descubrir, es la fama. Sería bien. Ok, y todo lo que he dicho, podéis preguntar, pero es un poco teórico todo esto. No, hemos tenido una misión recientemente que se llamaba Cassini-Huygens en Saturno. Saturno es el planeta gaseoso después de Júpiter. Y lo que hemos encontrado ahí ha sido increíble. Estaba postdoc en esta misión y ha sido para mí un poco el empiezo de todo. Esto es una imagen de Saturno, pero de un punto de vista un poco diferente. La Tierra será aquí y esto, la foto la ha grabado Cassini con el Sol en el otro lado. Y lo que veis es este anillo aquí. Se llama el anillo E. Es una letra, no sé por qué, el anillo E. Y está hecho de polvo de hielo, micrómetros, hasta centímetros de partículas de hielo alrededor de Saturno. Y hasta Cassini no se sabía por qué había este anillo de hielo, ni cómo se puede sostener. Y un día, lo que hemos visto con la cámara de Cassini es esta luna, se llama Enceladus, sabemos dónde está, pero es en el centro del anillo. Y la cámara ha encontrado esta actividad. Y acercándose, han visto que hay material que se escapa de la luna, del sur de la luna, y que este material se escapa de
estas zonas al sur de la Luna que se llama como Tiger Stripes. La temperatura de estas zonas es más alta que se expectaba. Normalmente, cuando tenéis el Sol al Ecuador, la temperatura es más alta en el Ecuador. Con Enceladus, no es verdad, la temperatura es más alta al polo sur. Y entonces hemos hecho sobrevuelo muy cerca, hasta 25 kilómetros de altitud, y hemos visto que la temperatura está más alta en estas zonas, aquí, ¿veis? Aquí 6 metros por píxel, y es donde se escapa el material de la Luna. Son imágenes muy chulas. Eso es la más alta resolución que tenemos de esto, no sé cómo llamarle, pero cañones. Y hemos sobrevuelo y cogido un poco del material, y la composición química del material que se escapa es agua, casi pura, con silicatos. Silicatos es roca, sal, diferentes sortes de sal, pero sal, y materia orgánica. Y toda la materia orgánica que se necesite para la vida como la conocemos. No significa que hay vida, pero son los elementos orgánicos habituales que se escapan de aquí. Y analizando esta composición, ahora, después de años de análisis y de charla, de discutir, científicamente discutir, el consenso científico es que hay fuentes hidrotermales al fondo del océano de Enceladus. Fuentes hidrotermales es como en la Tierra, donde hay agua del océano en contacto con la roca del planeta, y una fuente de calor que permite, hemos medido la temperatura adentro, es 90 grados, y estas fuentes hidrotermales están conocidas en la Tierra desde los años 70 como un entorno favorable a la vida, aunque no hay la luz del Sol. Esto sería una profundidad de 900 metros, creo. Y por eso las lunas heladas tienen este potencial de astrobiología tremendo, es que es un lugar donde hemos demostrado que hay fuentes hidrotermales a la conexión del núcleo y del océano de agua líquida. No sabemos más ahora, pero cuando encontramos un entorno así, la gente se dice, puede ser que hay condiciones favorables para la aparición de la vida como la conocemos. Y descubrir esto ha sido algo que ha decidido a los países europeos de enviar a JUICE para estudiar esto con más detalle. Os he puesto aquí la historia de la exploración del entorno de Júpiter y de las lunas heladas, empezando con Galileo, que me gusta mucho lo que ha hecho. Y siglos después, Cassini, Galileo, que hemos visto, el descubrimiento en la Tierra, muy importante de hacer ciencia en la Tierra también, ¿no? Esto en los 70, que se ha demostrado que la vida no necesita la luz del Sol, que la quimiosíntesis puede reemplazar la fotosíntesis. Y pocos años después descubrimos que sí, hay también fuentes hidrotermales en lunas heladas alrededor de planetas gaseosos como Júpiter. Entonces, ahora vamos a hablar de JUICE. ¿Qué significa la vida como la conocemos? No es esto. Esto es la vida evolucionada después de millones de años. Lo que estamos buscando, no sé si conocéis al Río Tinto, en España, es un lugar encantador, donde hay un ambiente geológico extremo, tenemos ecosistemas basados en la quimiosíntesis, es que no necesitan oxígeno, por ejemplo. Nosotros utilizamos oxígeno porque somos seres evolucionados, pero durante a lo menos 3.000 millones de años en la Tierra no se necesitaba oxígeno. Y la luz, como lo hemos hablado, no se necesita.
Eso sería las condiciones favorables a la vida en las lunas heladas. La primera cosa es definir la vida. No vamos a hacer una charla de filosofía, pero cuando hacemos ciencia tenemos que saber lo que buscamos para tener un consenso de lo que estamos viendo y cómo interpretarlo. Entonces, nuestra definición es un sistema químico autosuficiente capaz de evolución darwiniana. ¿Vale? Es una definición de la NASA de los 90 y todos los instrumentos que utilizamos, etcétera, sería para ver si hay evidencia de vida con esta definición. Y lo que necesita esta vida es agua líquida como solvante. No puede funcionar sin agua líquida porque no habría solvante para las reacciones químicas. Necesitamos bloques de construcción químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, azoto, no sé cómo se llama. Nitrógeno, claro, nitrógeno. Necesitamos la fuente de energía, ya hemos visto cómo funciona esto, la fuente de energía en las lunas heladas, y si hay vida, hay metabolismo. Eso no es obligatorio, es que puede ser que no hay nada, hay esto, no hay esto y ni hay esto. Pero si hay vida es como una pila que conecta la energía, los bloques de construcciones, y todo esto puede funcionar sin necesitar la luz de una estrella. Y claro, lo que necesitamos también es tiempo, un entorno estable durante, a lo menos en la Tierra, la vida ha aparecido, no sabemos exactamente, pero 1.000 millones de años. Entonces las lunas heladas deben mantener un entorno favorable durante bastante tiempo para que la Luna pueda aparecer y evolucionar. Y por eso llamamos ahora, eso es la habitable zone, la zona habitable tradicional, pero las lunas heladas son una extensión de la zona habitable en las galaxias, depende del tipo de estrella. Hay que ir en el interior de las lunas para encontrar condiciones favorables. Y hemos construido, para estudiar todo esto, nuestro satélite JUICE. Ahora vamos a quitar un poco la ciencia y hablar más de ingeniería espacial. La masa del satélite son 6 toneladas. Es una bestia, son 27 metros de ancho. Y estamos tan lejos del Sol que con solar paneles de 8,5 metros cuadrados solamente generamos 900 vatios. Es menos que una, ¿cómo se llama? Para secar el pelo. Pero es suficiente para 10 instrumentos científicos. La mitad de la masa es para el combustible, más de 3 toneladas. Tenemos una memoria interna para grabar los datos de hasta 1 terabit. Y la comunicación con la Tierra se hace tenemos 3 antenas. La antena de alta ganancia aquí, que comunica en X, en KA, por los que vosotros sí conocéis cómo funciona esto, y podemos bajar hasta 4 gigabits cada día. Es muy poco comparado a misiones de astronomía donde tienen 1 terabyte cada día, por ejemplo. Pero es lo que conseguimos desde Júpiter. El interno, dentro de JUICE, tenemos 2 reservorios de combustible y una estructura interna que permite de poner 2 cámaras de protección contra las radiaciones de Júpiter. Júpiter es un entorno muy peligroso para la electrónica porque hay radiaciones que destruyen la electrónica y entonces tenemos estas cámaras de ambos lados para proteger nuestra electrónica. Tenemos 10 instrumentos científicos, un conjunto de instrumentos de teledetección a todas las longitudes de ondas. Tenemos instrumentos de geofísica, un láser para medir la altitud y la morfología de la superficie de las lunas. Tenemos un radar, RIME, que envía ondas
para medir hasta 9-10 kilómetros de profundidad las capas de hielos de las lunas. Y tenemos un conjunto de sensores que hacen mediciones del entorno del satélite, las partículas cargadas, algunas ondas y el campo magnético. Muy importante, este es donde tenemos los sensores para medir el campo magnético. Está muy lejos del satélite, hasta 10 metros del satélite, para reducir las perturbaciones debido al ruido electromagnético que va a generar el satélite. Lo que queríamos es entender o medir la asignatura del océano subterráneo. Es un proyecto muy internacional. Cada país de Europa, más o menos, o muchos países de Europa han contribuido, 23 países en total. Veis aquí las nacionalidades. Y veis que todos los instrumentos de teledetección están puestos en un lado del satélite, es el lado que va a estar poniendo hacia la Luna. Entonces van a medir juntos las mismas cosas. Esto es para mostrar que tenemos instrumento hecho en universidades e institutos de países europeos. También tenemos una contribución de los Estados Unidos y una contribución de la agencia japonesa y de Israel. Y he hecho la contribución española en la misión JUICE, porque me parecía que podría ser interesante para hoy. Tenemos 8 empresas españolas: Airbus en Madrid, Demos, Altair, Sener, GMV y Airbus CRISA. Lo que han hecho es esta cámara de protección contra las radiaciones, la estructura del satélite. Sener ha hecho la antena de media ganancia y Sener también ha hecho esta parte que es el brazo donde ponemos el magnetómetro. Ok, los componentes de la misión. ¿Cómo funciona una misión interplanetaria? Tenemos, claro, un lanzador, Ariane 5, pero ya no tenemos Ariane 5, tenemos Ariane 6. Tenemos el satélite y tenemos la red de antena para comunicar con el satélite. Y para hacer la comunicación la más fiable posible, utilizamos las antenas de la ESA y de la NASA. Tenemos un acuerdo entre nosotros para recibir los datos del satélite. Las operaciones del satélite están hechas desde Alemania. Son los conductores del bus, más o menos. En ESOC está cerca de Frankfurt. Son nuestros compañeros. Y yo estoy aquí en la coordinación planificación científica y la responsabilidad general del proyecto en España, aquí en Vilafranca del Castillo, al otro lado de Madrid. El producto final de esta misión, lo más importante, son datos científicos para todo el mundo. No hay que pagar nada, ya está pagado por los impuestos. Y por eso es nuestro deber preparar los datos científicos en un formato estándar y distribuir los datos por la web, y se llama Planetary Science Archive. Es este edificio aquí. Hay servidores y desde aquí se puede conectar y recibir los datos del satélite después de 6 meses. Tenemos un periodo propietario de 6 meses por los institutos que han construido los instrumentos. Pero después, todo el mundo recibe los datos. La red de estaciones terrestres, podéis ver que utilizamos en azul son las estaciones de la NASA y aquí los de la ESA. Tenemos,
Porque la Tierra es una esfera, ¿no? No vamos a hablar de otros modelos. La Tierra es una esfera. Y os puedo decir que funciona muy bien para comunicar con el satélite. Cada 8 horas local, en cualquier sitio del sistema solar que estemos, podemos ver una antena. ¿Okay? Y justo para empezar, en junio 2031 vamos a llegar a Júpiter. Y la primera cosa que hacer, no sé si podéis ver bien, es frenar. Porque llegamos a Júpiter con una velocidad tremenda, hay que frenar. Si conseguimos frenar, perdón. Ok, si conseguimos frenar, nos vamos a acercar de Júpiter poco a poco. Y vamos a hacer 2 sobrevuelos de Europa en febrero y julio 2032. Después, vamos a inclinar el plano de la órbita para ver los polos de Júpiter durante algunos meses en 2032 y 2033. Y Júpiter va a hacerse la primera misión de la humanidad que va a orbitar una luna que no sea la nuestra. Vamos a ponernos en órbita alrededor de Ganímedes hasta el final de la misión. Vamos a caer en 2035, en octubre. Vamos a acabar con la misión. Es que no se puede escapar de Ganímedes. Es que en este tiempo no va a quedar combustible para escapar. Para ilustrar un poco las operaciones científicas, podéis ver aquí cómo va a pasar. Es un poco como Star Wars. Estamos viendo, tenemos 10 instrumentos y hay que hacer mediciones que hacen sentido. Y entonces es un proceso de decisión con los científicos y intentamos no rotar la sonda. Y entonces es un proceso de decisión para hacer las mejores mediciones, observaciones posibles. Y todo el tiempo es un poco acelerado aquí. Pero la intensidad de operaciones es muy alta. Observamos Júpiter y a veces, de vez en cuando, tenemos un sobrevuelo de una luna helada durante algunas horas y los 10-15 minutos de cuando estamos lo más cerca, utilizamos los instrumentos de geofísica como el radar, el altímetro y después volvemos a observar a Júpiter. Y por hacer esto entrenamos mucho. Ahora hemos empezado, es que hay que desarrollar los simuladores y entender mejor cómo se hace la ciencia de la misión, cuáles observaciones son las más adecuadas y todo esto. El viaje interplanetar dura 8 años. Hemos tenido el lanzamiento en 2023 y podéis ver aquí la trayectoria. No se puede ir directamente a Júpiter porque es imposible. El cohete Ariane 5 no tiene la potencia para enviar 6 toneladas hasta Júpiter en una línea directa. Entonces utilizamos lo que se llama empuje gravitacionales, creo. Se llama así, ¿no? De 3 veces la Tierra. Una vez a Venus y hemos hecho 2 de la Tierra y 1 a Venus y nos faltan una más para llegar hasta Júpiter. Aquí, lo que podéis ver aquí es la distancia hasta la Tierra. Entonces, a veces la prensa pregunta, pero ¿por qué dura tanto? El lanzamiento tuvo lugar en 2023 y estáis sobrevolando la Tierra. Pero es que cada vez intentamos correr una órbita más elíptica hasta que tenemos la excentricidad suficiente para hacer el rendezvous con Júpiter. Muy importante, cuando nos acercamos del Sol, hace calor,
JUICE es una sonda designada por el frío de Júpiter y entonces tenemos que estar muy cuidadosos con la sonda durante estas fases aquí en naranja. Y lo que hacemos es poner la antena de alta ganancia en dirección del Sol como una protección térmica. El problema con esto es que no podemos comunicar con la Tierra de manera eficiente. Solamente nos queda la pequeña antena de la empresa Sener española que nos ayuda, pero con mucho menos potencia, a comunicar con el satélite. Eso es el sobrevuelo de Venus que tuvo lugar en este año. ¿Sí? Y la gente, los científicos de la misión estaban muy cabreados, enfadados, por la decisión de no hacer ninguna mediciones a Venus. Y ha sido una decisión difícil, pero el peligro era demasiado grande y hemos decidido de guardar esta actitud, esta orientación de la sonda y no mirar a Venus. Es que preferimos tener una misión para Júpiter que para Venus. Ok. La secuencia del lanzamiento, estaba aquí con la familia, ha sido fantástico. Es un momento muy intenso porque no se sabe lo que va a pasar. Antes, una pequeña historia con esto. ¿Habéis visto este avión? Este avión es un Antonov. Es un avión de una compañía de Ucrania. Son los aviones más grandes que hay para transportar cosas, como JUICE está aquí. Pero en este tiempo, después del COVID, los rusos han destruido uno de este avión. No sé si habéis visto en la prensa. Y no sabíamos cómo enviar JUICE hasta la Guyana francesa, donde había el lanzamiento. Había dos planes, uno con 2 barcos y creo dos aviones, o esperar que tengamos un Antonov. Al final ha funcionado con el Antonov. Pero no ha sido fácil. Esto era en febrero de 2023. Es la llegada al centro de Guyana francesa para el lanzamiento. Podéis ver el tamaño del satélite y la preparación. Una cosa más. ¿Veis este dibujo? Hay un dibujo de un concurso. Niños de Europa han hecho dibujos y hemos seleccionado esto. Ahora es el de JUICE. El lanzamiento, había un poco de nubes, pero ha sido fantástico. Lo he visto de 10 kilómetros, no se ve aquí así. Mucho más pequeño. Ok. Y después del lanzamiento, toda la gente estaba fantástico, todo ha funcionado bien, pero no. Lo que faltaba es la secuencia de despliegue, porque todo está plegado. Sí. Y antes de que el satélite pueda comunicar con la Tierra, no se puede decir que que el lanzamiento es un éxito. La primera cosa que hacer es desplegar los paneles solares, porque hasta ahora solamente la batería está dando electricidad. Esto ha funcionado bien. Y esta secuencia durante 3 semanas, el problema es que hemos tenido un problema con la antena del radar. Se ha quedado atrapado. Habéis visto que parece muy complicado el despliegue. Y creo que es un diseño que no vamos a repetir. Podéis ver esta antena aquí en 3 partes.
Ha funcionado bien el despliegue de la primera parte, pero no sabemos por qué hasta ahora, porque se ha quedado atrapado. Lo que hemos hecho durante una semana o un poco más es intentar con los motores de la sonda de choquear un poco la sonda. También poner la sonda en la dirección del Sol para que la temperatura crezca un poco. Y ha funcionado. Un día hemos visto el despliegue así. Afortunadamente teníamos una cámara a bordo para verificar el despliegue. Y es lo que veis aquí. Es muy brutal, ¿eh? El despliegue. Es como un... sí, hay un riesgo que esto puede hacer daños al satélite también, ¿no? Sí, y lo he aprendido por Twitter. Es verdad, pero es verdad. Estas cosas se escapan de una sala de operación como si fuera nada. Pero ha sido un alivio y ahora estamos bien. Y hemos hecho en agosto de 2024 el primero sobrevuelo de la historia de la exploración espacial de la Luna y la Tierra al mismo tiempo. Son imágenes grabadas por la misma cámara de antes. Veis el cuerpo del satélite y las imágenes de la Luna durante el sobrevuelo. Un día después teníamos el sobrevuelo de la Tierra. Ha sido 2 sobrevuelos combinados para optimizar la trayectoria hasta Júpiter. Perdón, me parece que lo he cortado. Sí, son las últimas imágenes de la Tierra que tenemos. Hemos sobrevuelo la Indonesia. Y hemos recibido la confirmación que nuestros instrumentos están funcionando bien. Hemos hecho mediciones de la atmósfera, del agua, de la Tierra, y hemos verificado que sí hay vida en la Tierra. Es un poco, pero es importante. Se llama calibración. Lo que vemos está y lo comparamos con lo que sabemos. Algunas imágenes de la Luna también. Y son mis últimos slides. La sorpresa del camino, Atlas. Y ¿ves sí, los bulos sobre Atlas también? Es un cometa. Si hay 2 cosas hoy que hay que... ¿ya? La Tierra es una esfera y Atlas es un cometa. Y es el tercer cuerpo interestelar que hemos detectado, claro, y teníamos la posibilidad de observar Atlas con 3 o más, con 4 satélites. Había un satélite americano, Europa Clipper, que también está viajando hasta Júpiter. Vamos a quedar aquí, los 2. JUICE estaba aquí. Atlas estaba volando así, y Lucy se llama esto. Y también a Marte tenemos misiones alrededor de Marte, de la NASA y de la ESA. Y todos juntos hemos hecho una serie de observaciones. Y JUICE ha sido la misión que estaba lo más cerca del cometa cuando el cometa estaba lo más activo. Todavía no tenemos los datos. Y no es porque estamos intentando ocultar algo, pero es porque tenemos la antena de alta ganancia mirando al Sol para proteger la sonda del calor del Sol. Entonces, no tenemos la telemetría suficiente para bajar los datos. Los datos de Atlas están en la memoria interna del satélite y el 22 de febrero vais a ver lo que hemos conseguido o no, pero... lo que sabemos, solamente tenemos una imagen ahora porque no podemos resistir a bajar una imagen de la cámara de navegación de JUICE, y es el cometa Atlas visto por
desde 6-8 millones de kilómetros por JUICE. Y ya está. Perdón, porque creo que mi español se está bajando. Muchas gracias. A vosotros. Es el turno para vuestras peticiones, como siempre. Levantáis la mano y por orden, vale. Siempre con el micrófono para la grabación. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas. Ha comentado que Ganímedes tiene 3 campos magnéticos. ¿Esos 3 campos magnéticos están en fase? No, en fase no, claro que no. Son 2 campos magnéticos, uno de Júpiter y 2 campos magnéticos de Ganímedes, el inducido y el propio. En fase no, creo que no. ¿Por qué será en fase? ¿Se contrarrestan? ¿Se suman? Ah, no, se suman, claro. ¿Se suman? Se suman, sí. Se suman de manera que hay que hacer la deconvolución del periodo orbital, del periodo de rotación del campo magnético de Júpiter y cómo se comporta el campo interno, no se sabe. También hay la posibilidad que hay una capa de partículas cargadas en la exosfera que mascan la asignatura. Sí. Eso es una razón por la que en Calisto puede ser que no hay océano subterráneo. Es que la asignatura que hemos visto con Galileo podría ser explicada por la exosfera, una asignatura exosfera. Correcto. Una pregunta más es, Júpiter tiene mucha gravedad, ha comentado, porque es muy grande, pero es gaseoso. ¿El gas también produce gravedad? Sí, claro, sí, es masa. Todo lo que es masa produce gravedad y que la masa sea de gas o de roca es lo mismo, ¿no? Es que con roca necesitas menos porque hay más densidad, pero con el tamaño de Júpiter hay la masa necesaria. Sí. ¿Y debajo de esa capa de gas hay una capa sólida? Sí, hay diferentes capas, capas de hidrógeno líquido a una profundidad que no sé cuál es la profundidad. Y ahora creo que el consenso científico es que hay un centro de roca, sí, también. ¿Y se sabe el diámetro aproximado? Sí, pero yo no. Vale. Y son modelos. Vale. Sí, muchas gracias por la ponencia. Quería saber, pues nada, una curiosidad. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar los datos desde Júpiter a...? 35 minutos. Y me imagino que la base de datos será gigantesca en base a lo que nos da la telemetría, ¿no? Tendría que ser una base gigantesca. No tanto, porque solamente podemos bajar 1.5 gigabits cada día. Y eso es muy poco. Es que estos son 32 gigabits. Entonces, en total, JUICE va a generar 5 terabytes. No es mucho, ¿eh? ¿Y se han pensado qué puede ocurrir si descubren, aunque sea la vida más elemental, microbiana o tal? Podría ser una... Es que no tenemos los instrumentos para descubrir vida. Tenemos instrumentos para ver si el entorno es favorable para la vida como la conocemos. Pero si se verifica que el entorno podría ser favorable, hay que enviar una misión con instrumentos para buscar la vida. Por ejemplo, aterrizar. El problema con un aterrizaje sobre las lunas heladas es la protección planetaria. No sé si se llama, hay un organismo internacional, se llama COSPAR. Hay que proteger los entornos espaciales. Y lunas como Europa es casi imposible aterrizar sin un riesgo de contaminación. Y entonces cuesta tanto para limpiar el satélite y matar todos los microbios y todo, que creo que ahora no es factible. Pero
Sí, bueno, muchas gracias, ha sido muy instructivo. Me ha llamado la atención el hecho de que se haya podido detectar materia orgánica con alguno de los instrumentos. Y mi pregunta es, ¿materia orgánica de compuestos complicados o la cosa no pasa del amoníaco y...? Metano, amoníaco, dióxido de carbono, pero sí, también hay cadenas de carbono más de 10, 12 átomos. Y eso es interesante. Pero en el entorno interestelar también hay moléculas orgánicas complejas como alcohol, como cetones, no conozco la palabra. Cetonas. Pero, okay. Y para mí no es una asignatura de vida, es que con la química en entornos muy fríos, en polvo, por ejemplo, se puede generar moléculas orgánicas complejas. Entonces, para mí no es una sorpresa encontrar esta en lunas heladas porque están hechos del material interestelar. O sea, que podemos especular que con la quimiosíntesis, el agua y unos cuantos millones de años tendremos vida allí. Sí, sí. Y sí hay un contacto entre el agua y la roca. Porque las capas de sándwich de Ganímedes no hay modelos que pueden, o no hay muchos modelos que pueden prever vida en estas condiciones. Lo que para mí es un poco un problema con este tema es que hay científicos que querían ver vida por toda parte. Pero hay que ir despacio con esto. Necesitamos pruebas tremendas para un descubrimiento tan importante. Y ahora no le tenemos. Muchas gracias por la conferencia. Una pregunta. Las lunas de Júpiter principales que se está comentando tienen rotación síncrona con el planeta y esta misión va a poder explorar toda la superficie de Europa o Ganímedes. No toda la superficie. En Europa, JUICE va a explorar solamente durante 2 sobrevuelos. Hemos elegido puntos de la superficie que parecen muy interesantes, con actividad, con material que se escapa y todo eso. Callisto vamos a tener 17 sobrevuelos y estamos intentando hacerlos de manera que tenemos una cobertura la más grande posible. A Ganímedes sí, vamos a estar en órbita durante 1 año y vamos a explorar hasta 5 metros cada píxel a la superficie. Entonces Ganímedes va a ser la luna la mejor conocida después de JUICE. El tema de la rotación síncrona. Sí. Si alguna de estas lunas tiene rotación síncrona con Júpiter, o sea que está siempre presentando la misma cara al planeta. Sí. ¿Todas? Las 3, sí. Ganímedes, Callisto y Europa. Pero Júpiter tiene ahora 93 lunas. 93. Son pequeñas lunas, algunos kilómetros, y es diferente, pero las 3 más importantes sí. ¿Una pregunta más? Sí. Una muy sencilla. ¿Cuál es el coste inicialmente previsto de toda esta operación? Y a día de hoy, ¿cómo vais en cuanto al coste inicial? Lo expectaba esto. No, el coste total de la misión son 1.6 billion euros, o 1.6 mil millones de euros. 1.600 millones. Sí, 1.600 millones. Durante 20 años, incluyendo los instrumentos y las ciencias. ¿Cómo van las cosas hasta ahora? Bien. Es que hemos lanzado... No, pero eso es muy... No pasa mucho, pero bien. Lo hemos lanzado a tiempo, con 1 año de retraso, y el presupuesto está bien. Y ahora nos quedan... Es que
Normalmente con misiones como esto, el proyecto, la parte económica del proyecto acaba casi con el lanzamiento. Las compañías como Airbus, CNR, todas las empresas, son más de 150 empresas, han recibido su dinero. Ahora estamos entre científicos e intentamos hacer algo con la misión. Pero va bien hasta ahora. Bien.